Muy buenas tardes, les agradecemos a todos por participar de las terceras jornadas donosianas en conmemoración del 20º aniversario del fallecimiento del escritor chileno José Donoso. Estamos aquí reunidos en esta oportunidad para conversar sobre la vigencia de este autor y, por supuesto, proponer nuevas lecturas. Por eso estamos muy orgullosos de que tantas personas hayan participado de esta convocatoria para proponer nuevas líneas de investigación. Esta mesa se titula Donoso como espejo de identidad latinoamericana y está compuesta por María Eugenia Cabezas, de la Universidad de Chile, Daniel López, de la Universidad Diego Portales, y Breno Donoso, de la Universidad de Playa Ancha. Moira Cintia Soto, egresada de aquí de Literatura de la UDP, y ahora de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Gracias, Fran. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien, primero dar las gracias a la producción por la invitación de participar como moderadora. Y ya que Fran presentó a nuestros exponentes, quiero dar paso a nuestra primera presentación de Breno Donoso, de la Universidad de Playa Ancha y la Fundación Pablo Neruda, con su ponencia titulada Imaginario homosexual en el lugar sin límites y en el obsceno pájaro de la noche. Análisis con enfoque de género, marginación y proceso creativo. Sí. Aló, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como ven, en definitiva la ponencia quedó titulada Imaginario homosexuales en 3 novelas de José Donoso, El lugar sin límite, El obsceno pájaro de la noche y integré a Lagartija sin cola, póstuma e inédita. Bueno, voy a dar lectura a la ponencia. Dice: en esta exposición nos aventuraremos en 3 novelas de José Donoso, El lugar sin límites, de 1966, El obsceno pájaro de la noche, de 1970, y la novela póstuma inédita Lagartija sin cola, del 2007, con el propósito de exponer y comentar los imaginarios homosexuales que aparecen en estas 3 obras. 3 novelas que presentan escenas que se contraponen a lo establecido de las identidades, desplegando personajes sexualmente ambiguos, evidentes, reprimidos o inestables. El lugar sin límites inaugura un nuevo ciclo en la narrativa chilena, en el cuestionamiento de la sexualidad, después de medio siglo desde Pasión y muerte del cura Deusto de Augusto de Almar, 1924. Novela donde las prácticas homosexuales se ven tensionadas, subyacentes y ocultas. Una novela que puede verse muy bien encuadrada en nuestra contingencia, el abuso, otra forma de violencia y la crisis moral o ética. El lugar sin límites, más allá del arte y la hermosura que posee en la confección de su escena, tiene el registro de una experiencia, de una forma de crueldad intrínseca en el humano. Manuela, personaje, realiza su voluntad de género, la personifica, la desafía y desvirtúa la masculinidad, ciñéndose a la feminidad en su vida y con su espectáculo en el prostíbulo, pero bajo un generador de oprobio y deseo por parte del activo masculino. Es decir, estamos enfrente de una novela que no es metafórica como parece. Están ahí, laten por sí solas en diferentes casas, piezas, salones, con gente común que es torpe para socializar y que al momento de ponerse patética muestra su arsenal de máscaras. Es la realidad con maquillajes, engranajes, gubias, asombros, pero es la realidad. Y es la realidad no solo chilena, de los pueblos de Talca o Magallanes, sino realidad latinoamericana. Nuestra compleja situación de precolombinos y colonizados bajo un tiempo y un influjo forzado nos ha direccionado a la tendencia de barrer ciertas realidades y memorias bajo la alfombra, maquillar unas cuantas apariencias o camuflar unas cuantas identidades. El lugar sin límites contiene claramente temática de género, pero sobreinterpretarla es perder el sentido primero, si es que Donoso lo tuvo, de descorrer el tupido velo de esas formas de violencia. Es arte, es placer estético, pero renovar la vigencia en la obra de Donoso hacia potenciales lectores es antes que nada enfrentarlos a los espejos retorcidos de la sociedad, la familia y las interacciones. Para Diamela Altit, el lugar sin límites es donde el homosexualismo y el machismo parecen 2 polos que de manera inevitable convergen hacia un mismo centro, donde quedan expresadas las contradicciones, el cuestionamiento y la fragmentación al pensamiento binario.
Dentro de la selección del imaginario homosexual para esta exposición, presentaremos una escena entre Manuela, sujeto performático, travestido y feminizado, y Pancho Vega, sujeto homosexual latente, que representa la tensión entre las formas del homosexualismo y el machismo. Cito la escena. Dice: Pancho se deja mirar y acariciar desde allá. El viejo maricón, la Manuela, que baila para él, y él se deja bailar, y que ya no da risa porque es como si él también estuviera anhelando, que Octavio no sepa, que no se dé cuenta, que nadie se dé cuenta, que no lo vean dejándose tocar por las contorsiones y las manos histéricas de la Manuela que no lo tocan. Esta escena se construye en base a la tensión entre dos personajes que se encuentran inmersos en una situación límite de sus identidades y roles. La Manuela es la encargada de satisfacer y maquillar el deseo de Pancho Vega, y Pancho Vega representa todas esas formas de homosexualismo encubiertas en la sexualidad masculina, donde se teme que se sepa, que se den cuenta que Pancho Vega como macho resulte visto interesado ante las provocaciones del baile de Manuela, un jaque en la construcción de las apariencias unívocas de las masculinidades. El lugar sin límites no es una novela que pertenece a un almacenaje de literatura marginal, sino más bien es una novela que trata sobre episodios simbólicos de marginación. Es importante realizar esta distinción, pues aunque representa características de marginalidad, de precariedad, su entramado narrativo, estético y reflexivo no es marginal. El lugar sin límites, podríamos decir, es una vértebra desprendida desde el obsceno pájaro de la noche. Donoso nos cuenta en distintas memorias o entrevistas que de tanto agrupar material para el obsceno pájaro de la noche, surgió esta otra narración que le fluyó y le permitió salir de cierta seca en su escritura. El obsceno pájaro de la noche aparece por fin en 1970, luego de casi 8 años tratando de escribirla. Para Donoso, escribir no era para nada un ejercicio fácil. Había que tapiar puertas distractoras provenientes de la realidad como de la ficción, que le señalarían cuál era el camino por donde emergía la potencialidad de la narración, de los espacios y de los personajes. Donoso veía en esta novela un desafío mayor de la imaginación apuñalándose con la realidad, retorcer el relato, entrar y volver, ser vieja, ser mudo, ser rico, ser enfermo, le arrastró consecuencias en su salud, pero sobre todo consecuencias maravillosas para la literatura hispanoamericana, pues este imbunche incluía las relaciones de poder en toda la esfera, desde una casa de retiro hasta un prostíbulo, donde senadores ávidos de aventurillas frecuentaban a la Iris Mateluna para satisfacer sus deseos. La escena seleccionada para complementar estos imaginarios homosexuales desde el obsceno pájaro de la noche se relaciona con un personaje nombrado recién, Iris Mateluna, y el mudito, Humberto Peñalosa. También con don Jerónimo de Azcoitía, quien era el patrón de Mudito, donde se encuadra la siguiente imagen, cito: y cuando llegó la Iris, arrimándola al muro, se revolcaron juntos, pero nada. ¿Qué te pasa, mi lindo? ¿Que ya no me quieres, que no se te para? ¿Quieres a otra? No, espera, estoy cansado, espera un poco. A través de la percala del traje, que le quedaba estrechísimo, llegó hasta mí la angustia de su urgencia, su desesperación implorando mi ayuda, invocando mi nombre, codiciando mi mirada. Cuando sentí que su angustia iba a estallar, me asomé por la ventanilla del Ford para ver que me pudiera ver a mí, a Humberto Peñalosa, al que lo acompañaba a las casas de prostitución cuando Inés, esposa de Jerónimo, estaba embarazada y él temía tocarla para que nada estropeara la perfección del niño que iba a nacer. Vamos, Humberto, acompáñame. Y me tenía ahí mirándolo, gozar con cualquier puta, diciéndome: mira qué macho soy, Humberto, mira cómo lo hago gozar. Apuesto que tú no podrías hacerla gozar como lo hago yo, con mi potencia descomunal y la fuerza de mis brazos, y la pericia de mis piernas, y mis manos, y mi lengua y mis labios. Mira, Humberto, mírala, oye cómo chilla, te das cuenta que eres un pobre porque no puedes despertar el ardor que yo sé despertar. El dolor te azota y te hiere. Deja que la nostalgia quiebre todo lo que permanecía en pie en ti. Siente tristeza porque eres incapaz de lo que yo soy capaz. De lo que era capaz don Jerónimo. Ya no.
Porque yo le permito que vea mi rostro encuadrado en la ventanilla del auto y el dolor de mis ojos mirándolo, el dolor que sigue habitando mis pupilas, por eso puedo hacer aullar de placer a la iris mateluna. Termino de cita. Sabemos que Donoso debe ser leído personalmente para vivir la experiencia de su relato. Por más que se los he leído, queda algo por averiguar en esta, una de las primeras escenas que desprende las relaciones de poder y juego en el obsceno pájaro de la noche. Jerónimo de Azcoitía necesita vitalmente el soplo de la comprobación. Eréctilmente necesita que Mudito, su ex empleado, que siempre lo acompañó para comprobar su virilidad, bajo la mirada de dolor y de frustración extraña que se despertaba en Mudito, una especie de atracción y odio por la situación. La homosexualidad entra en escena casi sin percibirse. Esa necesidad descrita nos habla nuevamente de ese generador de oprobio y deseo de parte del activo masculino. La exposición de los rasgos de las posturas sexuales que realiza Jerónimo frente a los ojos de Mudito es un juego de poder exacerbado. Es la configuración del deseo oculto que entraña la homosexualidad en lo que posee de narciso e inestable. Pero resulta que no es tan así la cosa. Pasando por todo tipo de sexualidad, en variadas relaciones de poder, este ejercicio de voyerismo, de poderse definir ciertos parámetros por donde andará nuestro deseo y afectividad, es asunto de cada uno en la experimentación sexual. Quizá no tendrá la potencia de esta escena de Donoso, puede ser algo más aburrido y más previsible, como son nuestras vidas en el cristal de la realidad, pero algo tendrá de esa imagen, de ese extraño juego con el espejo. El obsceno pájaro de la noche es un novelón de largo aliento, con muchísimas imágenes por interpretar, desentrañar, fragmentar, pero en este caso nos hemos remitido a escoger una escena para exponerla. Hay que leer a Donoso, sin embargo, no hay que agotarlo mediante análisis lingüístico, es decir, no hay que adormecer, sino que con Donoso debemos abrir su lectura, facilitarla, expanderla, para conocernos o tratar de lo que, por ejemplo, los estudios de género propenden, el desafío de particularizar, de explorar las realidades más que darlas por asumidas. La última novela por revisar es Lagartija sin cola, hallada por la hija Pilar Donoso, entre los papeles que había vendido a la Universidad de Princeton, novela inédita publicada el 2007, de un estilo desenfadado y autobiográfico, en la línea del jardín de al lado, la desesperanza y dónde van a morir los elefantes. La hemos seleccionado por dos motivos. El primero, porque es una novela de Donoso, de esa otra vertiente en su narrativa, más pegada a los hechos cotidianos. Y el segundo motivo es para incentivar a su lectura, dada su escasa circulación. De tono más personal y realista, esta novela trata sobre un pintor, Muñoz Roa, que abandona el movimiento artístico al que había pertenecido en Barcelona, pues siente que la comercialización y el marketing del arte ha matado a las mismas expresiones, por lo que se sale del movimiento artístico al que pertenece, y se retira a vivir una vida más profunda y tranquila en Dors, pueblo en donde se llevará otras desilusiones y experiencias. Esta novela entrega esa sensación vívida, capaz de llegar a dibujar espacios, ciudades y situaciones en la mente del lector. La escena seleccionada para complementar estos imaginarios homosexuales desde Lagartija sin cola es la siguiente, cito: el ruido furioso de la sierra detuvo de inmediato toda posibilidad de comunicación por medios que yo supiera manejar. Pero sujetando los troncos sobre el caballete para que Bartolo los cortara, sentí al ver su bello perfil a través del humo y del acerrín que volaba, que era un ser poderoso, que se proponía para que yo me uniera a él de algún modo, si me atrevía a llevar hasta sus últimas consecuencias el diálogo entablado por los leños que yo le ofrecía y le volvía a ofrecer, y que él volvía y volvía a cortar con su irresistible sierra hirviente. A través del humo escudriñé sus ojos para cerciorarme de que él estaba sintiéndome como yo a él. Bartolo no estaba totalmente concentrado en su trabajo. Sentí terror de que en su distracción miriera las manos, a 5 centímetros de la poderosa hoja de su sierra. Sin embargo, los detalles tan precisos de la carne que moldeaba sus facciones y su cuerpo, como detenidos en la perfección justa en su momento meridiano, se me estaba proponiendo para algo. A mí, ahora, o a todos y todas siempre, el trueno de la sierra reverberaba en la antiquísima bóveda de piedra, sudando yo, Bartolo sudando. Fin de la cita. Esta escena entre Muñoz Roa, el pintor, y Bartolo, autóctono de Dors, es
clara en el homoerotismo que despliega. Es una escena donde la homosexualidad latente de Muñoz Roa se manifiesta en un erotismo de las formas. Escudriña el cuerpo de Bartolo, siente la pulsión y el deseo que ese personaje le despierta. En esta escena no existen relaciones de poder o contradicciones o ocultamiento. Muñoz Roa se desenvuelve en ese episodio sincera, abiertamente. Donoso despoja de su máscara al personaje y ese gesto también lo hace consigo mismo como autor. Pues, como decíamos anteriormente, esta novela pertenece a ese mundo más personal, concibiendo la escena con fluidez y liviandad. Mauricio Báquez, en el libro Hallazgos y Desarraigos, en uno de los ensayos sobre la obra de Donoso afirma, cito, «Lo real y lo virtual serán lo mismo. El orden ontológico y el lógico, el vivir y el imaginar, pertenecerán al orden de la significación, es decir, la imposibilidad de acceder a la carne para someterla al desencanto es una de las ventajas de la carne imaginada». Esta cita resulta muy lúcida para describir lo que es la obra de Donoso y sus propios deseos contradictorios y confusos. La homosexualidad no será para nada el todo de su obra, pero sí ocupará ese espacio silencioso y personal de los conflictos con su propia sexualidad. Donoso, en las conversaciones con Fernando Sáez en 1996, realizadas en estas mismas fechas hace 20 años, habla abiertamente, tal vez por primera vez, de su homosexualidad. Cito, él dice, «Bueno, tenía otra forma, el ser homosexual, esa era mi manera, un mundo tenebroso que se movilizaba apenas, mundo que yo no podía tocar». Este fragmento de las conversaciones con Fernando Sáez no pertenece a la intimidad del autor, sino más bien a nombrar en un nivel ya de confianza lo que fue uno de sus fantasmas, monstruos, conflictos internos que le entregaron material inconsciente para añadir en sus novelas. Donoso retrató la inestabilidad, la inseguridad propia del ser humano. La misma conversación con Fernando Sáez lleva ese ritmo, es un small talking, como le hubiese gustado llamarlo Donoso. Transcurren de un tema a otro, sin orden, sin pauta. Hablan de tal y tal persona, de amigos, diletantes y lateros. Para cerrar esta exposición, podemos reflexionar en torno a los imaginarios homosexuales en El lugar sin límite, El obsceno pájaro de la noche y Lagartija sin cola, diciendo que estos imaginarios son una fracción de este oxímoron que es la obra completa de José Donoso. Es una fracción de los múltiples temas que aborda la obra donosiana, pero posee ese sentido de proximidad con el autor. Una proximidad que lo muestra humano y sencillo, asfixiado y creativo. Su proceso creativo deriva de esas encarnaciones y problemáticas interiores. No puede hablarse de momentos particulares en el proceso creativo donosiano, sino de un todo que va y viene en el ajuste y desajuste de la realidad para ficcionarla, ocultarla o a veces simplemente de correr el tupido velo y mostrarla. Los imaginarios homosexuales en estas tres obras son parte importante de ese proceso creativo, pues se fundan en la visión, experiencia o ficción más próximas al autor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Breno. Ahora vamos a seguir con la presentación de María Eugenia Cabezas, de la Universidad de Chile, con su ponencia titulada La heterogeneidad latinoamericana en la escritura donosiana. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Voy a comenzar. En este trabajo deseo indagar en ciertos aspectos presentes en tres obras de José Donoso, las cuales otorgan una conexión con la identidad latinoamericana de contexto histórico y también con la realidad latinoamericana actual. Puntualmente voy a referirme a la primera novela publicada, Coronación, a El lugar sin límites y a la obra cúlmine del escritor El obsceno pájaro de la noche. Bueno, como entre paréntesis, en todo proceso escritural de algún ensayo o trabajo, yo iba a partir haciendo este trabajo de El obsceno pájaro de la noche y Coronación. A medida que iba avanzando, dejé de lado Coronación y dije, no, solo El obsceno pájaro de la noche, y al final terminé hablando de Coronación, El lugar sin límite y El obsceno pájaro de la noche sin darme cuenta. Pero en Coronación y El lugar sin límite son cosas específicas. Más que nada, quiero hacer un análisis escritural directo a citas específicas del obsceno pájaro de la noche, así que ese va a ser el enfoque principal. Continuando.
En todas ellas he encontrado elementos característicos de una sociedad latinoamericana contextualizada en el Chile de mitad del siglo XX, dando a conocer cuáles son aquellas y por qué he de considerarlas como tal. Bajo este propósito es fundamental el concepto de heterogeneidad, el cual ha cobrado relevancia en este trabajo debido a algunas afirmaciones realizadas por el crítico peruano Antonio Cornejo Polar, lo que generó que me realizara a mí misma las preguntas: ¿qué es lo latinoamericano? ¿Existe efectivamente algo que nos vincule a todos a nivel continental y que a su vez sea reconocido por cada uno de nosotros? Estas preguntas han sido un fundamento para la creación de obras literarias que dan cuenta de aquello que nos diferencia del resto del mundo. Es indispensable tener en cuenta Lo Real Maravilloso, introducido por Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, pequeña novela que da cuenta de la revolución haitiana con la particular herencia de lo mágico en el diario vivir por parte de los esclavos afrodescendientes. Punto. El mismo autor, cito, narra una sucesión de hechos extraordinarios ocurridos en la isla de Santo Domingo en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana, dejando que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Fin de la cita. Lo que sería una particularidad latinoamericana, en tanto lo mágico es parte del diario de vivir y transita libremente por la vida de los habitantes. O también el realismo mágico de Gabriel García Márquez, siendo 100 años de soledad, la narración de la historia de la familia Buendía en Macondo, donde los hechos mágicos eran cotidianos para sus personajes sin generar sorpresa en ellos. Una de las cualidades que es propicia para generar estos mundos mágicos y que no se desarrolla en otros continentes es la interculturalidad. Lo autóctono indígena se relaciona con la tradición europea del colonizador y también con la cultura africana llegada por medio del mercado del esclavismo. Si bien las formas en que se forjó la transculturación no fue la mejor manera, ella significó una riqueza única en cuanto a las diversas tradiciones que sobreviven entre sí, vinculándose unas con otras, muchas de ellas mediante la oralidad, y hablo, por ejemplo, de las tradiciones mapuches que hemos llegado a conocer mediante esta práctica, como el Quillatún, el Machitún, el Año Nuevo mapuche, o el simple hecho de las leyendas que se narran en el continente, en el caso chileno del Caleuche, la Pincoya, el Trauco, que hoy en día tienen sus testimonios escritos, pero que surgieron de una tradición oral al momento de la fusión entre pueblos autóctonos y los colonizadores europeos. Ahora bien, aquella transculturación da como resultado una heterogeneidad cultural que se hace evidente en la convivencia de los distintos roles sociales que podemos encontrar. Son reconocibles en el pasado las categorías de clases que se delataban mediante las labores a realizar, como el patrón que debía organizar el mantenimiento de sus posesiones y el peón que debía realizar las tareas ordenadas, las cuales implicaban el uso de su cuerpo principalmente. Esto se ve reforzado por la descripción del aspecto físico, en donde la clase alta posee rasgos caucásicos, los cuales servían de apoyo para sostener, ya bien entrado el siglo XX, una casta que denotaba ese origen europeo, mientras que la clase baja se asimilaba a la servidumbre, a los andrajos y a la piel morena mestiza. Más allá de aquellas cualidades físicas, es claro que lo mágico proviene de ese sector humano obligado a servir al descendiente del colonizador, de aquellos que provienen de un mundo cercano a la tierra, a la naturaleza, que al momento de integrar en su mundo elementos de orden religioso que no formaban parte de su estructura intrapsíquica, como el catolicismo, debieron reestructurar sus esquemas mentales, ampliándolos, asimilando y acomodándose a modo de tener una visión de mundo que pudiera incorporarlos. Surge entonces una fusión que se desencadena en todo el ámbito latinoamericano. La creencia católica invade el imaginario indígena y también al imaginario afrodescendiente mediante la evangelización, pero en algunos casos nunca se genera una completa transición hacia dicha religión, debido a que se mantiene una fidelidad con sus creencias originales. Con el paso del tiempo se genera una interacción entre cada fe. La brujería presente en Latinoamérica es diferente de la que se puede hablar en Europa. Existen meicas en todos los rincones del continente dedicadas a sanar los males de su gente, siendo poseedoras de diversas virtudes vinculadas a la magia, lo que era aceptado y reconocido con normalidad, no existiendo la sorpresa. Esas características culturales traspasan hacia la clase alta, la cual es representativa de aquella estirpe colonizadora que llegó al continente a dominar, instaurándose en su imaginario al momento de solicitar ayuda para sanar sus males. Se realiza un intercambio cultural entre las distintas formas de creencia y ello se desencadena principalmente mediante la servidumbre. Por tanto, surge una síntesis cultural a nivel latinoamericano. La gran particularidad es que aun cuando se produzca una síntesis, ella es producto de una transculturación. Continúa siendo heterogénea, atendiendo a una diversidad continental, y aquel aspecto heterogéneo del continente latinoamericano es posible encontrarlo en la escritura donosiana.
Con un directo enfoque en la realidad chilena, Donoso, en la mayoría de sus escritos, desarrolla aquella particularidad de la transculturación y lo hace a través de la interacción de los distintos roles sociales. Existe en varias novelas un entrometimiento por parte de uno de los dos polos sociales, el que se resuelve en la transculturación. En Coronación es la penetración de la clase alta a los demás personajes la que destaca, siendo llevado por el personaje de Elisita. O en El lugar sin límites, novela en que el personaje de Don Alejo interviene en la vida de los habitantes de El Olivo mediante su dominación de las decisiones políticas que afectan la llegada de recursos mediante el tren y el cierre de la estación, o la supuesta llegada de la electricidad que nunca se concreta, posibilitando la decadencia del pueblo y su condicionamiento infernal. Por su parte, en El obsceno pájaro de la noche, es mucho más evidente el cómo la servidumbre afecta a la vida de los patrones, lo que mencionaré más adelante. Tales cualidades son propias de lo latinoamericano, basadas en aspectos de la realidad chilena de segunda mitad del siglo XX y reflejando esa heterogeneidad característica del sistema social. Es particular que en las obras de José Donoso los roles sociales estén profundamente marcados con una polaridad que se va desvaneciendo a medida que la clase alta requiere de la servidumbre algo más que el solo hecho del servicio, sino que también incorpora en su subsistencia los elementos propios de su cosmovisión. Esto implica una reversibilidad, en tanto en el comienzo de la conquista continental fue el colonizador quien comenzó la evangelización mediante los sacerdotes enviados por la corona española. Más en estos relatos vemos cómo la clase baja, descendiente de los pueblos autóctonos sometidos, introduce por propia voluntad de la clase alta sus sistemas de creencias. Es un imaginario mítico que se escabulle entre todos aquellos que componen el mundo social. Esto implica que los roles de clase tan definidos se comiencen a disipar. Para Donoso, ese intercambio cultural implicaría, por favor, cito, una fisura, una pifia que destruía la perfección superficial de toda visión, una fragilidad de la cual nacía el impulso a hacer otra cosa. Desde mis lecturas iniciales me di cuenta de que el dolor causado por la ambigüedad social es uno de los temas en que los novelistas han dado mayores frutos, una de las fallas geológicas con pedigrí literario más sólido. Fin de la cita. Para comenzar con este análisis se revisarán los elementos que me parecen han de ser representativos de esa transculturación entre las clases sociales opuestas, basándome en algunas afirmaciones que el teórico Antonio Cornejo Polar ha realizado respecto de lo que considera una literatura heterogénea y homogénea. Por favor. Dice Antonio Cornejo Polar que una literatura heterogénea está determinada por la movilización de todas las instancias del proceso literario dentro de un mismo orden sociocultural. La producción literaria circula entonces dentro de un solo espacio social y cobra un grado muy alto de homogeneidad. Es, podría decirse, una sociedad que se habla a sí misma. Si en algunos casos, como el de Donoso a partir de El lugar sin límites y sobre todo en El obsceno pájaro de la noche, el significado del relato parece exceder los límites de ese espacio, buscando una atractiva pero legítima universalidad, es porque en ellos un proceso ideológico absolutiza lo que es exclusivo de un sector social determinado. Fin de la cita. Agrega entonces que lo que caracteriza a las literaturas heterogéneas sería una multiplicidad de los signos socioculturales de su proceso productivo, en donde existe un elemento singular que genera ambigüedad y conflicto, no coincidiendo con los otros. De modo que no puedo evitar no concordar con lo que asevera Cornejo Polar. La literatura donosiana construye y desarrolla a partir de una heterogeneidad progresiva. En Coronación existe una clara perspectiva que denota el pensamiento de su protagonista Andrés, en donde su vida se ve afectada por los desvaríos de la locura de Misia Elisita, quien, cual Don Quijote, genera que sus dichos asociados a la locura se concreten en la realidad, como por ejemplo con el despertar de la atracción de parte de Andrés hacia la joven empleada Estela, la cual comienza a partir del día de su cumpleaños con la insinuación de una relación amorosa. También afecta la vida de Estela y, del mismo modo ya casi profético, asegura que le robará un dinero bajo la almohada, que le hurtará todas sus pertenencias, lo cual efectivamente ocurre, pero de manera frustrada, dado que finalmente Estela se arrepiente del robo a la casa, o que sufrirá de amor por entregarse enteramente. También ocurre cuando las empleadas Rosario y Lourdes celebran la coronación de la patrona, porque, como ella dice, es santa y proviene de un linaje de reyes, aun cuando al parecer ello ocurre a partir de la posesión de un estado etílico de las dos empleadas. Esta primera novela sí podría tener aspectos de homogeneidad debido a que los personajes del tipo servidumbre son complementarios a lo que ocurre en el centro de la familia. Pero ya en El lugar sin límites esto comienza a disiparse, desde el momento en que el relato se centra en la Manuela.
Ella implica aquella fisura mencionada por Donoso, la cual destruye todo el orden, afectando al patrón Don Alejo, a la japonesa que es la mujer deseada, a la japonesita que es un paralelo de la mula, en tanto nace de un encuentro entre una mujer, un hombre travestido, un tercer implicado que es Don Alejo al incitar tal encuentro sexual y además participar en él al ser el observador. Estos son componentes heterogéneos en donde no se describe desde la clase alta para la clase alta. Más bien es la creación de un mundo social inmerso en medio de la nada, escondido en algún lugar del campo chileno cercano a Talca, tierra originaria de la familia de Donoso, de un prostíbulo, de un hombre travestido, de un patrón que convive con la servidumbre. Este mundo es pura heterogeneidad. Pasando a El obsceno pájaro de la noche, vemos patrones repetidos que el escritor considera fundamentales en sus construcciones de mundo. Cito, los cuales son nana, clase alta y lumpen, el miedo y el deseo de vivir. Ser de clase baja inicia en la vía de clase alta. Fin de la cita. Si bien la historia se centra en la familia Azcoitía y todo gira en torno a ellos, dado que incluso en algún momento la novela se titularía El último Azcoitía, la historia familiar y de Jerónimo se ve completamente intervenida por la clase baja y por su propia voluntad. Ahora bien, la historia efectivamente gira en torno a dicha familia, pero en todo el relato está presente la infatigable voz del mudito, de Humberto Peñalosa, del gigante, del hijo de la iris, de los papeles disueltos en el viento. ¿Es el relato de Jerónimo de Azcoitía o es el relato de este hombre disuelto en tantas máscaras que finalmente no es más que unos cuantos trozos de papel? Puede ser confuso de discernir. Por mi parte me inclino por la idea de que solo sufrimientos y miedos los que se centran en este personaje, que es a su vez el de varios personajes. Mal que mal, cito, Donoso, como muchos escritores, no era partidario de que el novelista fuera quien diera las claves para la interpretación de su obra, a la espera de que el propio lector construyera esa interacción. En lo concreto, dentro de El obsceno pájaro de la noche, quien inicia el vínculo cultural es Inés. Su vida no está completa si no está presente la Peta Ponce, un personaje que concentra lo opuesto a su estirpe, encontrando en Jerónimo el gran enemigo de todo lo que ella significa. A partir de la Peta Ponce es que se realiza la transculturación entre los personajes, insertando primero la sanación al mal de Inés, al absorber el dolor concentrado en su estómago, aunque finalmente no la curó del todo, puesto que el único hijo que pudo dar a luz fue un niño gárgola deforme, con el labio leporino, y ello también a través de un ritual mágico, que implicó un encuentro sexual alterado, intercambiado, entre el matrimonio Azcoitía, hermoso y perfecto, con los sirvientes Humberto Peñalosa, corriente y sin apellido destacable, y la Peta Ponce, meica, anciana y andrajosa. El mito se incorpora a la familia Azcoitía, el cual se aferra a él por su desesperación de dejar alguna descendencia, mediante la historia de la niña Beata, también llamada Inés, hija del hombre de ascendencia vasca que descubrió algo aterrador y en consecuencia la envió a un internado de monjas, en donde, de acuerdo al dicen de las viejas como la Peta Ponce, se habría transformado en una santa al mantener en pie la casa de la Encarnación de la Chimba durante un terremoto con los brazos abiertos en cruz, o la otra versión de que en realidad era una bruja enseñada por su nana, guardando una relación de unidad similar entre Inés y la Peta Ponce. Y así se fue tergiversando y haciendo cada vez más potente el mito hasta el punto de que Inés viajó a Roma para buscar la beatificación. Los relatos de las viejas llegaron a oídos de Inés en, cito, múltiples versiones por la Peta Ponce, mientras en las largas tardes de la niñez, junto al brasero, la vieja le enseñaba a coser y a bordar. Fin de la cita. Ahora bien, el mito alimentado tendría un origen menos fantasioso que las diversas hipótesis, el cual sería el siguiente, cito, Inés de Azcoitía no fue ni bruja ni santa. Estoy seguro de que sucedió lo más simple. La adolescente solitaria, encerrada en el remoto mundo campesino del siglo XVIII, se enamoró de un muchachón quizás más delicado y hermoso, o quizás simplemente más limpio que sus hermanos y padre. Me pregunto si no sería el parto de su hija lo que cubrió el poncho paternal al extenderse por la puerta. Y ese bastardo no lo mataron porque no lo persiguieron, porque no existe. No hay padre, no hay hijo. Mi hija Inés va a profesar en una orden religiosa. Es casta y pura. Aquí no ha pasado nada. Fin de la cita. En ese sentido, la heterogeneidad se concreta en ese apoderamiento que hace la servidumbre de las conductas de la clase alta, al aceptar concretar un hijo mediante un acto mágico, al creer en la leyenda de la niña Beata. Además de ello, se sugiere que la Peta Ponce también podría ser descendiente de los Azcoitía, de ese hijo de la niña Beata que fue abandonado en algún lugar del campo a una familia pobre, generándose la hibridez tan marcada en nuestro continente más que en cualquier otro, entre las etnias que lo habitan.
Esa heterogeneidad otorgada por la transculturación, la hibridez étnica, también se presenta con los cuerpos. Inés se transforma en un cuerpo lleno de prótesis cuando decide viajar a Suiza para volverse anciana, usando las partes de la Petaponce e incorporándolos a sí misma. Es el escalón final de esa fusión entre la clase alta y la clase baja, al punto de volverse un solo cuerpo. A modo de conclusión, Donoso logra incorporar elementos que son representativos de lo que es la cultura latinoamericana, sobre todo en la época en que se publicó su relato, en donde existe una clara cultura del patrón y el peón, el cual aún puede mantenerse mediante la vivencia en el que la nana asume el rol de madre sustituta. Además de que se incorporan elementos característicos no solo de la clase alta, sino también de la clase popular, como el chisme entre las ancianas, las juntas de barrio de los jóvenes, protagonizados por Iris Mateluna, la historia de Humberto Peñalosa, hijo de un profesor que carga con el peso de no tener un apellido que trascienda como una escoitía, que trata de surgir estudiando leyes, pero que luego se inclina por el camino de la literatura consolidando una publicación gracias a Jerónimo. La obra donosiana es completamente heterogénea y latinoamericana. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Ahora seguimos con la ponencia de Daniel López, de la Universidad Diego Portales, titulada El eterno desencuentro de los rostros, la heterogeneidad identitaria en la obra de José Donoso. Ahí sí. Bueno, por cierto, muchas gracias por la oportunidad de realizar este trabajo en el marco de las jornadas. Un preliminar. Hay un inconveniente muy molesto, es que desde el domingo tengo un problema en la garganta, así que si tengo tos, hago unas pausas para que se pueda entender eso. Y bueno, el título, El eterno desencuentro de los rostros, la heterogeneidad identitaria en la obra de José Donoso. Aproximarse a la producción literaria de José Donoso, en particular a propósito del modo en que dicho escritor refleja en su obra una supuesta identidad latinoamericana, exige la utilización de herramientas teóricas pertinentes que permitan dar cuenta de la verdad de la, entre comillas, cosa analizada, como señala Grino Rojo en Las almas de las letras. Lo anterior, con el objetivo de que el análisis en cuestión resulte, dentro de lo posible, al tratarse de nuestro continente, iluminador. Hablamos de posibilidades, dado que, en el caso de nuestras Américas, no es factible descansar en certezas. Carecemos de certidumbres, porque nuestra tierra está en constante conflicto, crisis y contradicción al momento de determinar aquello que le es propio. En este sentido, debemos reconocer que, incluso con una fugaz observación a nuestro territorio, queda en evidencia que en Latinoamérica coexiste una diversidad étnica, cultural, racial, lingüística, religiosa, entre otros aspectos, que nos impide hablar de una tierra homogénea. Múltiples rostros habitan nuestra tierra, y del contacto entre ellos no surge una síntesis que permita dar estabilidad a dicha pluralidad latinoamericana y a la identidad forjada a partir de ella. En virtud de lo anterior, al estudiar el modo en que la obra de Donoso, especialmente en El obsceno pájaro de la noche y en El lugar sin límites, permitiría dar cuenta de dicha identidad, surgen las categorías de heterogeneidad, totalidad contradictoria y transculturación, recogidas por Antonio Cornejo Polar y Ángel Rama, respectivamente. A partir de dicho análisis textual, surge una identidad latinoamericana de carácter heterogénea, conflictiva y contradictoria, reflejada, por cierto, en la literatura donosiana. Lo anterior se enfocará, en primer lugar, a través de una dimensión lingüístico-discursiva, a propósito del modo que se construye la narración en El obsceno pájaro de la noche, y, en segundo lugar, mediante una dimensión pictórica, existente en figuras como el imbunche, en la mencionada novela, o la manuela, en El lugar sin límites, con lo cual se atenderá el modo en que se fractura la construcción de una identidad individual y colectiva, siendo ello la causa de la heterogénea identidad latinoamericana. A modo preliminar, es pertinente realizar ciertas precisiones conceptuales. De la sola lectura del título de esta ponencia surgen al menos dos preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de heterogeneidad? ¿Y en qué sentido ella puede tener una manifestación en la construcción de una identidad por parte de los individuos? Consideramos que a partir de lo que Antonio Cornejo Polar denomina literatura heterogénea, podemos anticipar qué sería la heterogeneidad en sí. Según lo señalado por el mencionado crítico peruano en su ensayo Escribir en el aire, debemos entender la literatura heterogénea como aquella caracterizada por, cito, la duplicidad o pluralidad de los signos socioculturales de su proceso productivo. Se trata, en síntesis, de un proceso que tiene por lo menos un elemento que no coincide con la explicación de los otros y crea necesariamente una zona de ambigüedad y conflicto. Termino de cita. Por ende, entenderemos lo heterogéneo como la coexistencia conflictiva
de múltiples realidades socioculturales que, a nivel literario, se manifiestan en el choque de signos o marcas textuales que dan cuenta de dicha diversidad sociocultural. Según se justificará, es pertinente dicha categoría al estudiar la identidad latinoamericana. En sus notas sobre los nombres de América, Grino Rojo hace eco de lo propuesto por el crítico peruano, en el sentido de que, cito, se hace discernible de inmediato el desigual desarrollo de las regiones y hasta de los países que forman Latinoamérica, y al mismo tiempo se evidencia la reproducción de esa heterogeneidad básica al interior de cada uno de ellos, sin excepciones. Término de cita. Lo diverso y heteróclito sería, por ende, lo propiamente latinoamericano, que se reflejará en la problemática de la identidad heterogénea presente en la literatura donosiana. Por su parte, el concepto de transculturación, reinterpretado por Ángel Rama, a partir de lo que dice Ortiz, lo trata en su obra Transculturación narrativa en América Latina, y permite comprender que las mencionadas obras del laureado escritor chileno surgen, según se justificará, en el contexto de transculturación propio de la realidad chilena. En este sentido, transculturación constituye aquel proceso de, cito, pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones, término de cita, por cierto, de carácter cultural, siendo estas 4 operaciones concomitantes resolviéndose dentro de una reestructuración general del sistema cultural, cuyo origen remoto es el choque entre diversas sociedades con diversos grados de pujanza. En nuestras Américas, el hito central que da pie a la transculturación y, como resultado, a la heterogeneidad, lo constituye la conquista y la colonización de nuestro continente. A propósito de ello, Conejo Polar indica que, cito, el auscultamiento de la identidad americana tiene mucho que ver con ese debate, cuyo contexto no era tanto el remoto espacio español, cuanto la englobante condición colonial de las Indias, condición que destronaba al sujeto y pervertía todas las relaciones que lo configuran como tal. El telos económico existente en la empresa de conquista, la subalternización del indio con respecto al hombre occidental, el encuentro entre una tradición escritural y otra ágrafa, la intromisión de una religión con afán expansionista, entre otros aspectos, constituyen el puntapié inicial en el nacimiento del hombre latinoamericano heterogéneo, aquel que, cito, se reconoce no uno, sino en varios rostros, inclusive en sus transformacionismos más agudos. Término de cita. El desencuentro de los rostros latinoamericanos es un conflicto, ante todo, de heterogeneidad, cuya eternidad se prolonga retroactivamente en la historia de nuestro continente hasta el mencionado hito. Es ahí su eternidad. Lo anterior se refleja, por un lado, en la dimensión lingüístico-discursiva, presente en el obsceno pájaro de la noche, y, por otro, en una dimensión pictórica, presente tanto en la mencionada novela como en El lugar sin límites. En primer lugar, a propósito de la dimensión lingüístico-discursiva existente en El obsceno pájaro de la noche, en dicha obra reconocemos un devenir incesante de diálogos, expresados en lo que Genet llamaría un estilo indirecto libre, perspectivas, monólogos interiores, entre otros recursos narrativos que confluyen al momento de crear un efecto caótico, una digresión diegética que, en sí misma, conforma un discurso compuesto por diferentes estructuras coexistentes en un texto que en sí mismo pretende ser homogéneo, mas está lejos de serlo. Dicho discurso caótico, escenario en que se desenvuelven dichos recursos narrativos, es el símbolo de la heterogeneidad de la heterogénea identidad latinoamericana que subyace en los individuos de la novela. Con respecto al lugar conflictivo en que se aloja dicha identidad, es decidora la escena en que tanto el mudito como la madre Benita desmantelan el cuarto habitado por la Brígida, que acaba de fallecer. Descubren, a través de múltiples paquetitos y envoltorios hechos por ella, a, cito, otra Brígida, no oficial, la que no se exhibía sobre la carpeta blanca almidonada. Término de cita. Al lado del discurso oficial, centrado y homogéneo, existe un discurso caótico, descentrado, impuesto por el desencuentro constante de distintas problemáticas culturales, personificadas por los variados personajes interactuantes en la novela, y que constituye lo heterogéneo, según nos señalaba Conejo Polar. El mencionado discurso, que existe en los paquetitos y envoltorios de la Brígida, es el del mudito. Es aquí la poética de esta novela donosiana, revelándonos un mecanismo de producción. El mudito, un ser privado del lenguaje oral, es aquel en el cual desembocan las múltiples voces mencionadas y que, en nuestra Latinoamérica, se entrecruzan de modo no pacífico. Dichos discursos culturales, enfrentados en la narración efectuada por el mudito, se expresan en varios registros. El registro mítico popular, a través de la intromisión de la figura del imbunche y el relato de las viejas en torno al chonchón y la perra amarilla. También se hace presente la voz femenina, en la especie de aquelarre formada por las viejas en la casa de la Encarnación, así como en la alusión al mudito, como la séptima vieja. También está presente el registro aristocrático, de carácter homogéneo, por cierto, a través de la historia de los decadentes de Azcoitia.
También está la presencia de los sagrados religiosos, a través de la Madre Benita y las demás religiosas, entre otros. Todo ello confluye en la narración principal de carácter articulatorio efectuada por el mudito, en la cual encuentra en expresión la idea de totalidad contradictoria acuñada por el Conejo Polar, a propósito de la realidad peruana, quizá debiendo extrapolarla a la realidad latinoamericana, en cuanto a la coexistencia de un constante encuentro y desencuentro de registros proliferantes en ciertas obras literarias. En este sentido, la totalidad contradictoria desemboca en el mudito y se expresa en una obra heterogénea surgida en un proceso de transculturación. En segundo lugar, la heterogeneidad identitaria se manifiesta en lo que nos permitimos llamar una dimensión pictórica. En El océano pájaro de la noche, ella se centrará en el imbunche, entidad mítica que se hace presente en la mencionada novela. En ella se nos habla de un ser, cito, todo cosido, los ojos, la boca, el culo, el sexo, las narices, los oídos, las manos, las piernas, obstruidos todos los orificios del cuerpo, los brazos y las manos aprisionados por la camisa de fuerza de no saber usarlos. Sí, ellas, las viejas, se injertarían en el lugar de los miembros y los órganos y las facultades del niño que iban a nacer. Y lo harán, estoy seguro. El poder de las viejas es inmenso. Termino de cita. Las viejas, siendo las mujeres que cuidan el embarazo de la iris, son aquellas que crearán al imbunche, ser que, en su deformidad y a ser fruto de diversas manipulaciones y transfiguraciones, se vuelve símbolo de la fractura identitaria existente en la novela. En él confluye lo diverso, cuyas partes constitutivas se remontan a diversos orígenes, y que en su desencuentro no armónico son símbolo de la heterogeneidad en la construcción del individuo latinoamericano. ¿Y quién es el imbunche sino el mudito, la versión no oficial de Humberto Peñalosa? Aquel ser privado del lenguaje oral, que al ver a don Jerónimo de Azcoitía declara que, cito, un buque de hambre se abrió en mí, y por él quise huir de mi propio cuerpo enclenque para incorporarme al cuerpo de ese hombre que iba pasando, ser parte suya aunque no fuera más que su sombra, incorporarme a él, o desgarrarlo entero, descuartizarlo para apropiarme de todo lo suyo. Yo, en cambio, no era nada ni nadie. Termino de cita. El mismo personaje que, a mitad de la novela, cree estar sordo y ciego, además de mudo, todos sus orificios obstruidos, cual imbunche vaciado de una identidad inmanente, reconstruida solo a partir de lo que otros vierten en él. En este sentido, el mudito imbunche, nacido en el seno de una clase social pobre, ha habido de identificarse con una clase social que lo excluye y reescrito en cuanto ícono de la mitología chilena de raigambre colonial, no es otro que el individuo heterogéneo de nuestras Américas. La misma relatividad en la construcción de la identidad del individuo de nuestro continente está presente en el personaje de la Manuela, en El lugar sin límites. La Manuela se considera a sí misma, cito, un maricón pobre y viejo, una loca aficionada a las fiestas y al vino y a los trapos y a los hombres. Era fácil olvidarlo aquí, protegido en el pueblo. Pero de pronto la japonesita le decía esa palabra, papá, y su propia imagen se borroneaba como si le hubiera caído encima una gota de agua. Y él entonces se perdía de vista a sí mismo, yo misma no sé. Él no sabe ni ver a la Manuela y no quedaba nada. Esta pena, esta incapacidad, nada más. Este gran borrón de agua en que naufragaba. Incluso en el citado extracto encontramos una cierta reminiscencia de las construcciones lingüísticas y discursivas mencionadas a propósito de la narración en El océano pájaro de la noche. En la presente obra, una vez más descubrimos una identidad que se diluye gracias al uso que se hace del lenguaje, tanto por el narrador como por los personajes inmersos en ella. La inestable identidad construida por la Manuela, gracias a sus vestimentas y sus relaciones homosexuales, es puesta en jaque desde el momento en que la japonesita reclama para sí la existencia de una figura paterna. En este caso, la totalidad contradictoria existente en la obra se manifiesta a través del encuentro conflictivo entre el registro masculino y femenino, entendiendo que dicho conflicto se revela a través de las interpelaciones hechas por la japonesita la Manuela. Por su parte, la ambigüedad identitaria, padecida por ella, no es más que una actualización de la problemática de la heterogeneidad surgida, en el caso de la presente novela, a partir del choque transcultural entre lo rural regionalista y lo urbano modernizante. A partir de las problemáticas culturales e identitarias expresadas, vinculadas a lo heterogéneo y lo contradictorio, no deja de ser paradójico el pretender hacer una síntesis de los temas esbozados en la presente ponencia. Por ello, al momento de optar entre lo concluyente y lo provisional, decantamos por esta última vía, considerando que hace más justicia a carácter heterogéneo e inestable en que la identidad latinoamericana, caracterizada por sus múltiples rostros en eterno conflicto, se manifiesta en la literatura donosiana. La mirada del analista, antes que complaciente, debe ser crítica,
nos permitimos soñar con reflexiones que elogien la diversidad de nuestras Américas a partir del estudio de la obra de José Donoso, la cual nos proporciona un terreno fértil para ahondar en torno a lo múltiple y heteróclito. Se pueden releer lo que se espera sea materia de futuras investigaciones, otras creaciones de la literatura donosiana, deconstruyendo en ellas el paradigma homogéneo, heterogéneo, operación que tal vez permitiría redescubrir las raíces nativas e indígenas de nuestra tierra, factor que ampliaría con creces, lo cual es deseable, el carácter heterogéneo de dicha literatura. Quizá mientras ello no ocurra, muchos seguiremos siendo el Inca Atahualpa, acercando la Biblia a nuestro oído, sin escuchar otra cosa que el silencio. Gracias, Daniel. En este momento se abre un espacio para preguntas del público. ¿Alguien tiene una pregunta? A mí me gustaría comentar. Bueno, en realidad no se trató de ninguna de las tres ponencias, pero a raíz de la ponencia de Bruno... Breno. ¿De Breno? ¿Cómo Breno. Breno. De Breno, disculpe. Da lo mismo. Me puse a pensar, bueno, en toda esta, como lo tengo aquí anotado, como una autorrepresión sexual de José Donoso, que si uno, bueno, lo reconoce él mismo y es evidente, el gran material de su obra literaria está basado en su historia familiar, en sus relaciones con su familia, el personaje de la Peta Ponce, que surgió a partir de una familiar de los Yáñez que le trajo hartos inconvenientes. Si uno piensa en eso, en que él se toma de sus propias experiencias, por ejemplo, en el jardín de al lado, toda esa autorrepresión con la atracción que siente el personaje con Billú, son como, uno lo piensa así, es súper, podría ser que tiene sentido que él tenga una referencia familiar súper directa, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Inés? Inés, en realidad el hijo de Inés, que es Boy, puede ser hijo más de la Peta Ponce que de ella, porque en ese intercambio que hubo, el hijo monstruoso, mediante un acto mágico, nace este niño, pero Inés tenía un dolor en el estómago que aparece en la historia, que supuestamente la Peta Ponce curó y que tuvo como resultado este hijo deforme. Y si uno lo piensa en la vida familiar de Donoso, María Pilar, su esposa, nunca tuvo un hijo de su carne. Entonces, ¿qué pasa? O sea, solo por dejarlo ahí, este hijo monstruoso puede ser el resultado de todas esas autorrepresiones que tenía Donoso consigo mismo. Claro, sí. Encuentro que a lo que apuntas, sí, es que en realidad se puede hacer como mucho en el obsceno pájaro de la noche, sobre todo mucho análisis, ¿no? Como desentrañar, fragmentar muchas escenas desde diferentes disciplinas, pero es como importante lo que tú dices en relación a esta relación con su vida, porque de alguna manera las jornadas donosianas es claro, conmemorar la obra, nosotros crear una crítica, pero por lo mismo también es hablar como del lado más humano, porque tal vez yo no sé si a él le hubiese gustado mucho como que esta cosa como muy académica, como que más que nada hay que reconocer en él este lado contradictorio, complejo, que hace que nazcan estas voluminosas novelas, tanta producción. Entonces es como entretenido meterse en la vida personal, es como de esos autores completos, que tanto la obra como la vida se complementan y son, o sea, muy entretenidas para los aficionados a la literatura. De hecho, permiso, creo que tú, Breno, tocaste un tema muy importante que también se habló en la mañana y en la charla que hubo antes de esta, a propósito de la contradicción y el conflicto. Podemos ver a Donoso como una persona en constante conflicto consigo mismo, Claro. en constantes contradicciones. Y ahí, o sea, cobra como la conexión con los temas que hemos tratado ahora. O sea, el tema de la represión sexual, de su homosexualidad, eso causa una fractura en toda identidad. O sea, y a partir de eso está una problemática en la obra de Donoso que va a estar muy constante en casi toda su obra. Sí. Entonces, eso de la represión sexual es un temazo, porque yo creo que eso ya instaura una problemática, como bien dije, en torno al conflicto identitario. Sí. Y eso como que vuelve aún más atingente este tipo de lecturas en torno a la identidad del individuo latinoamericano,
en torno a la obra de José Donoso. Sí, sobre eso, sobre como la identificación, a mí me pasa que la lectura personal que uno hace con una obra, si bien nunca uno llega como a identificarse con un personaje, pero sí me pasó que a mí se me encendió la ampolleta para hacer este trabajo cuando llegó una parte que en realidad pasó la primera vez que leí el libro, que fue ya hace años, en que hay un pasaje cuando la Iris Matuluna se da cuenta que el mudito no es mudo, porque lo sintió tintinear la llave, la canción, y esa canción yo la leí escrita y yo la conocía, yo la conozco porque mi familia es, como la ascendencia de mi familia es católica ortodoxa, y íbamos a una iglesia de campo, porque yo soy de provincia, nací en Santiago pero me crié en provincia, y, o sea, leer las viejas y más encima ver esa canción, fue como, y en la iglesia habían puras viejitas, y cantaban esa canción, y cuando lo leí me dio un ataque de risa impresionante. Y bueno, lo otro, las ancianas con la señora Lisita, como que me tocó inmediatamente un referente a mi abuela paterna, que fue la única abuela que conocí. Mi abuela tenía demencia senil y se parecía tanto a este personaje que yo creo que a muchas personas les pasa lo mismo, que hay algo que Donoso escribe que te recuerda a tu familia, y eso es como, lo encuentro notable, muy notable, como es tan propiamente chileno, pero a su vez yo me hice la pregunta, ¿qué tan latinoamericano puede ser? Y en realidad creo que coincidimos nosotros en hartos aspectos de por qué es tan latinoamericano. Sí, incluso la otra vez estuve viendo una entrevista que se llama Postdata, que está en YouTube, y que es como del 86, no, del 96, por ahí, y sale la hija Pilar Donoso hablando, sale Claudia, y un documentalista. Y ahí Donoso dice que él no escribe para Chile. O sea, además como que deja ver como cierto disgusto con la situación del país en ese tiempo. Y Donoso tenía esa cosa de nunca decir la cosa así exactamente. Él nunca iba a hablar como directamente de la homosexualidad, él nunca iba a hablar, sino que había que darse vuelta, había que maquillarlo, Entonces, eso es lo entretenido. De alguna manera, es latinoamericano, es un autor hispanoamericano, latinoamericano, porque retrata todas estas como miles de máscaras que nos dejó esta combinación, este mestizaje, ¿cachai? Y que lo que se hace es como renegar de eso. Entonces, creo que las tres ponencias como que están muy en sintonía, bueno, además que en la mesa, pero, no, súper, hay que leer a Donoso. Hay tanto, pero esa es la pega, hay que leerlo. Son más de 16 novelas, o sea, entre sus novelas cortas y todo, y eso hay que leerlo, porque ya están estas tres, pero en verdad hay otras vertientes. Lagartija sin cola, que es póstuma e inédita, es impresionante la forma en que dibuja la escena, describe las casas, o sea, los cuadros, todo, bueno, o sea, me encuentro un artista completo. Sí, es que estaba pensando en eso que dijiste, a propósito de hay que leer a Donoso. Y claro, o sea, son las problemáticas, ya sea identitarias o de género, que se actualizan constantemente. O sea, claro, en la época que lo leas, o sea, son que admiten relecturas y nuevas lecturas como la que estamos haciendo acá, ¿cachai? Entonces, efectivamente hay que leerlo. O sea, no es un reflejo de, creo yo, al menos, perfectible, quizás, de la identidad latinoamericana. Está como bien retratado. Sí. Hola, yo quería decir unas cosas con respecto a lo que propusieron ustedes de que había que leer a Donoso desde... Bueno, no lo dijeron explícitamente, pero en el fondo eso quisieron decir de que había que leer a Donoso desde como su persona, así como su personalidad. Y eso yo encuentro que no solo es negligente, sino que no corresponde al análisis literario de la obra de Donoso, porque igual, ya estamos claros de que pinta las cosas muy bien y de que retrata muy bien todo, pero en el fondo ahí se encierran en una parte que es súper subjetiva. Y eso yo creo que no corresponde al análisis literario. Y me gustaría proponer que desde esa perspectiva, desde ese como sentido, encontrarle como a Donoso la onda que tiene más o menos como leer, o sea, no es que la realidad
crea el texto, sino que el texto es el que de donde sale la realidad y la realidad toma el sentido, al menos en el aspecto literario. Porque no me acuerdo muy bien de unas cosas que hablaban, pero onda, de la homogeneidad, de la heterogeneidad, igual yo encuentro que desde mi punto de vista personal, la heterogeneidad igual como que se moldea y se vuelve súper homogénea, porque desde la homogeneidad es que la sexualidad no puede como retratarse, o sea, no puede vivir, no puede como estar presente en la realidad, porque de eso se trata el sexo, de la heterogeneidad. Pero estos personajes, así como el hijo monstruoso, tiene como súper denotado esta cosa de la homogeneidad y claro, la incapacidad sexual en el fondo es porque no existe la heterogeneidad, o sea, existe pero en reposo. Lo que termina siendo y lo que termina resultando en el fondo es algo homogéneo, algo que no puede estar como creando sexualidad. Y me gustaría saber qué piensan ustedes de eso, sobre la heterogeneidad, entre comillas, que existe en los personajes, bueno, en los que mencioné, y onda, cómo lo piensan desde el texto hacia como las implicaciones o las cosas que pueden notarse en la realidad desde esta heterogeneidad que yo creo que es más como una homogeneidad en el fondo. Mira, como diseccionando un poco lo que dijiste, en primer lugar, en torno a inspirarnos mucho en la historia personal o familiar de Donoso, yo personalmente soy un defensor de los estudios integrales, o sea, de acercarme a una obra literaria de forma integral. ¿Qué significa eso, en mi perspectiva? Es, claro, efectivamente, conocer, en este caso, la obra personal y familiar, afectiva de Donoso. Claro, ¿por qué no? Pero no quedarme ahí, sino que yo defiendo personalmente una comprensión integral de su obra, ¿cachai? Como tú bien dices, no podemos limitarnos por eso, por lo biográfico, ¿no? Por lo histórico. Pero es una perspectiva que tampoco es, creo yo, útil desatender. Y en torno a lo heterogéneo, o sea, ¿me vas a decir tú algo? No, dile, está súper bien. En torno a lo heterogéneo, yo veo lo heterogéneo, no sé si los chicos están de acuerdo conmigo, como una desviación de la norma. Una desviación de lo, entre comillas, políticamente correcto, o lo que se ha establecido como lo, entre comillas, normal o común. Y de ahí, a partir de ese parámetro, claro, en cierto modo la heteronorma también. Y a partir de ese parámetro podemos reconocer la desviación. O cómo se manifiesta en este caso en la obra de Donoso la desviación de dicha norma. Y no sé, yo, o sea, defiendo el enfoque de la heterogeneidad en el sentido de que es la riqueza de la diversidad. O sea, suena muy como etéreo, pero es como la defensa de o reconocer que en el Chile, incluso en el Chile de ahora, siglo XXI, incluso 2016, podemos ver lo diverso coexistiendo, sobre todo a nivel étnico o racial incluso, en el día a día, en nuestra realidad. O sea, eso. Yo cortito, que era sobre, tú decías que era negligente enfocarse como en lo biográfico, personal, para atender a la obra y estudiarla. Y yo creo que es todo lo contrario, o sea, es como una negligencia no atender a ese factor, porque si no, uno hace un análisis ciego, semántico, busca figuras literarias, o sea, hacemos la misma pega aburrida de siempre y no, de alguna manera, no llegamos a este íntegro, a este compuesto entre... Si al final el que le escribe fue un hombre humano que sintió, que se enamoró, que no pudo satisfacer sus necesidades algunas, psíquicas, sentimentales, y que por lo mismo hay que también atender a esa psicología para darse cuenta de algunas cosas, porque podemos nombrar un montón de figuras literarias y análisis, fijarnos en tal y tal palabra, pero es importante, sí, concuerdo totalmente con que tiene que ser un análisis integral, ¿no? Eso. No, perdón. Bueno, dos cosas muy breves. Primero, yo creo que hace 20 años que murió José Donoso,
y evidentemente lo primero fue su obra. Y después con los años ha devenido el asunto del estudio de su vida, que ha resultado enteramente insospechado para todo el mundo por estos diarios que leyó Cecilia, por lo que se hizo su hija. Entonces creo que a estas alturas ya todo está unido, ¿no? Eso es muy breve. Segundo, yo creo que la obra de Donoso es completamente heterogénea, pero a lo mejor es tan heterogénea que resulta homogénea. No sé si eso se puede decir. Y lo tercero, que es lo que yo quería decir en el fondo, era que hay un libro pendiente de Donoso que se llama Conjeturas de la memoria de mi tribu, que en su momento fue censurado, que en su momento fue publicado con trozos de menos y qué sé yo. Y yo no sé si hay la posibilidad, ahora que se hacen estos encuentros, en fin, y hay un interés, ¿no?, por Donoso, buscar esos textos, cuáles fueron realmente, si valían la pena, si eran interesantes los que fueron sacados de ahí, y ver la posibilidad de publicarlo de una manera completa. ¿Qué sabe usted, Cecilia? No sabemos siquiera si esos textos existen. Sí. Porque pueden haber sido destruidos, ¿no? Yo, como información que manejo, es que cuando murió Donoso, yo hablé con su hija Pilar y le dije, reivindiquemos a Donoso, publica una versión de Conjeturas completa, dado que para él fue, y él lo relata, ¿no?, conocemos la historia, para él fue muy duro lo que sucedió, que se lo entregó a algún miembro de su familia, como por una choreza, así, mira lo que estoy escribiendo de la familia, y se produjo una reacción brutal, le devolvieron las cosas, así como sus primos, le devolvieron objetos de esa cosa como familiar de nuevo, ¿no? Nunca salimos de la horrorosa familia, tendríamos que adaptar el verso de Lin en este caso. Y entonces, como había sido una experiencia, y Donoso, eso fue muy al final, el año que él murió, él estaba ya muy enfermo, fue una cosa muy dura para él por eso, y por lo que significó. Entonces yo, por supuesto, con sangre en el ojo, le dije a su hija, ¿por qué no publicas el libro y le tapas la boca a todos los que hicieron sufrir a Donoso de esa manera? Y ella, en ese momento, me dijo, no, voy a respetar su voluntad, no lo voy a hacer. Luego ya el contacto más directo con todo ese material era ella. Yo sospecho, o sea, no tengo la duda de si ella lo destruyó, a lo mejor para no caer en esa tentación o no sé. No tengo más... No. ¿Tú hiciste esa portada? Sí, yo hice ese libro. Diseñé ese libro, estaba listo cuando se mandó a la familia Yañez. Pero por favor, aquí está. Ya, mira, no sabíamos la solución. No, yo trabajé, como dije anteriormente, con Donoso. Fui directora de arte de Alfaguara durante la última década que Donoso, cuando pasó a Alfaguara, se cambió de planeta a Alfaguara. Y hicimos el libro Conjeturas sobre la memoria de mi tribu con mucho cariño de parte de él. Y era un libro maravilloso, estaba absolutamente listo, completo, diseñado, diagramado, con la portada que la trabajamos con él en larga jornada de tomar el té con la bandeja como corresponde, tomar el té al estilo inglés, con el pancito con palta tostado, en su casa de Galvarino Gallardo. Y lamentablemente hubo que cortar varios capítulos. Claro, se modificaba, pero yo soy como las viejitas que juntan paquetito, entonces a lo mejor hay alguna posibilidad de descubrir en los antiguos disquetes que se usaban en esa época en el computador, rescatar. Sería
Así, sería una maravilla. En realidad yo ahora vine a la jornada donosiana, no había venido antes, porque igual como que siento un poco de pudor al hablar de Pepe Donoso. Pero ahora ya está siendo tan público, estoy acá al lado de Fernando, muy amigo de él, que por eso me atreví a hablar de que conocía esos textos. Y en realidad no tienen nada de malo, nada oculto. Hay la historia de una tía Carmen, no sé si tú te acuerdas. No, sí, lo que ocurre es que ahí había algo con la Beta Ponce, que era, ¿no? Entonces la familia Yáñez, que reaccionó de una manera brutal, le ofrecieron puñete, le ofrecieron pistola, le ofrecieron de todo, la verdad. Y yo me recuerdo muy bien que yo vivía muy cerca de él, me llamó Desecho. Y estaba en cama con todos los libros de él al lado. Me dice, mira lo que me ha hecho Gonzalo Figueroa. Me devolvió todos mis libros. Su primo hermano, que en paz descanse, si puede. Bueno, con permiso, está muy interesante la conversación, pero tenemos que dar fin a esta mesa. Muchas gracias a Breno, a María Eugenia y a Daniel, y los dejamos invitados a la siguiente mesa, que es Retrato Social, Histórico y Chileno en la Narrativa Donosiana, que viene a continuación. Muchas gracias. Ahora tenemos un coffee break. En 15 minutos volvemos a la mesa. Agradecemos especialmente a la editorial Los Libros de la Mujer Rota, a la Viña Bauzá y a los Libros de Alquimia. Nos vemos en 15 minutos. Gracias.